buenas noches, gracias por acompañarnos. Conversando en la Noche es un programa que pretende dar un espacio a personas destacadas en distintos quehaceres. Pueden ser más famosas, menos famosas, más conocidas o totalmente desconocidas, pero que igual han trascendido por el aporte que han hecho a la sociedad. Ese es el caso del invitado de esta noche, el doctor César Rosell. El doctor Rosell es integrante de la justicia electoral hace muchos años, es funcionario del 96 y ahora quiere ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, un cargo elevado, importante, trascendente, vital para la democracia. ¿Por qué quiere serlo? ¿Qué hizo antes? ¿Qué pasó con su vida en los 41 años de su existencia para llegar a esta instancia en la que está postulado? Vamos a hablar enseguida con él. Pero antes, lo conocemos mejor con esta presentación. César Rosell, director de Partidos y Movimientos Políticos Justicia Electoral, abogado, doctor en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad, magíster en Ciencias Jurídicas, magíster en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, especialista en Marketing Político, especialista en Didáctica Universitaria. Con más de 25 años de experiencia en la justicia electoral, ocupó diferentes cargos. Actualmente se desempeña como director de Partidos y Movimientos Políticos. Escribió 2 libros, Financiamiento Político en Paraguay, editorial Litocolor, y Agrupaciones y Candidaturas Políticas en Paraguay, editorial Servipress. Actualmente es docente de Derecho Político en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, Derecho Electoral, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad del Norte, hizo una maestría en Asuntos Públicos y Gobernabilidad, Universidad Columbia del Paraguay, Dirección Posgrado, Diplomado en Derecho Electoral, Escuela Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura, entre otras. Ya estamos con el doctor César Rosell. Vos sabés, doctor, que los paraguayos le decimos doctor a todo aquel que haya pasado por un estudio jurídico o haya estudiado abogacía. Buenas noches primero, bienvenido. ¿Y cuál es realmente tu título? Buenas noches, querido Mario. La verdad que estoy contento, hasta te diría emocionado de estar contigo porque te tengo siguiendo, como te dije, off the record hace varios años, y así que estoy realmente contento de estar esta noche aquí contigo y con la audiencia. Sí, realmente doctor le decimos a todos, ¿verdad? Uno cuando ya está estudiando parece que ya empiezan a decirle doctor. Yo sí tengo 2 maestrías, tengo un doctorado. Okay. O sea, sí me recibí de doctor, pero te ruego que me digas César, por favor, porque no me gusta mucho el título, ¿verdad? Claro, gracias César por esa confianza. Y sí, lo que pasa es que veníamos hablando antes de comenzar la entrevista con César Rosell y bueno, tenemos gustos comunes por la música, amigos en común también, pero sobre todo la idea que creo que compartimos con la teleaudiencia de buscar un país mejor, donde la democracia, siempre tan cuestionada, pueda perfeccionarse en su sistema electoral y en su funcionamiento. Es a lo que dedicaste prácticamente toda tu vida, César. Así mismo, vos sabés que te agradezco, este punto de inflexión que tocaste es sumamente importante, y yo estoy aquí en calidad de postulante a miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, a la justicia electoral que es mi casa. Yo crecí y evolucioné personal y obviamente profesionalmente en la justicia electoral, y el punto clave que tocaste, que es la justicia electoral como pilar de la democracia, ¿verdad? Los sistemas electorales en el mundo, los sistemas, tanto ya sea el americano, que siempre se habla mucho para tocar un punto medio intermedio, por así con los comprisionarios y todo lo que ese condimento que tiene, cómo ha fortalecido el sistema americano, y lo mismo el paraguayo, ¿verdad? Si tenemos elecciones que salen bastante bien, realmente. Son elecciones que desde la creación de la justicia electoral, yo ingreso en el 96 en la justicia electoral desde muy joven, obviamente, y hago toda la evolución con la justicia electoral. Ha sido una satisfacción pertenecer, y es una satisfacción pertenecer a una institución que tiene bien claro su rol, que saca elecciones exitosas, avaladas nacional e internacionalmente, en comparación a lo que tuvimos la suerte de viajar a otros países a
hacer de observadores internacionales, nos damos cuenta que nosotros hacemos buenas elecciones y tenemos un buen y sano sistema de justicia electoral. Sí tenemos mucho por mejorar, por evolucionar, sí tenemos mucho que hacer, temas claves como financiamiento, ahora tenemos máquinas de votación, tenemos el desbloqueo, tenemos la propaganda, la visibilidad, las redes sociales, la educación cívica que estuvimos tocando también un poquito antes de entrar, todo lo que es el tema de educación paraguaya en sí, pero me voy a enfocar en lo mío, que es la educación cívica. Sí. Y hay un montón de aristas y patas que realmente tenemos que potenciar. Y yo creo que me siento muy preparado para enfocar y para poder trabajar de la mejor manera en la justicia electoral. Como te digo, conozco la justicia electoral y yo creo que va a conducir, o los tres que van a conducir todo el sistema electoral paraguayo, tienen que tener experiencia por sobre todo. De hecho, hay 2 cargos vacantes y muchas veces se tiene la idea de que la clase política tiene que repartirse esos cargos por un sistema también que proviene de ese pacto de gobernabilidad que se creó al principio, de que le toca tal lugar a tal, de que tiene que haber un equilibrio entre Partido Colorado, Partido Liberal, tercer sector. Pero lo que vos acabas de decir es muy interesante. Puede que eso ocurra, pero sobre todo que tenga la persona electa los conocimientos técnicos avesados de una materia muy específica como es toda la legislación electoral, tanto local como internacional. ¿Vos te sentís ya empapado de todo eso, doctor? Exacto. Tocaste 2 puntos espectaculares, que son el pacto de gobernabilidad, ¿verdad? Obviamente el pacto de la inoguasmosis, ¿verdad? Sí. Que hace que gente de otros partidos políticos puedan integrar la justicia electoral, la corte, la contrapeso. Si bien creo que es clave eso, porque tenemos que tener el contrapeso, no evolucionó mucho, ¿verdad? Los pactos generalmente tienen una caducidad y luego vuelven a evolucionar. ¿Por qué? Y si vamos a hablar de la parte más filosófica del punto de vista y que nos enseña la historia en los demás países, conlleva mucho al bipartidismo. Sí. ¿Verdad? Porque generalmente el tercer espacio siempre tiene la queja de nunca poder acceder a los escaños de poder, a los espacios de poder, porque genera, obviamente el pacto se mantiene y genera un bipartidismo dejando de lado mucha gente. Le pasa incluso a los norteamericanos. Exacto, le pasa inclusive a los norteamericanos, que ahora por primera vez en la historia se están surgiendo más corrientes, más independientes en el caso norteamericano, ¿verdad? La preparación, obviamente tengo una preparación internacional gracias a lo que pude cultivar en la justicia electoral. Tengo varias observaciones internacionales, estudié financiamiento en Colombia, estudié la parte electoral en Corea, estuve en España y creo que, pero lo principal, la clave, no creo que sea ni los libros, ni el estudio, ni nada, creo que es la experiencia. Claro. ¿Verdad? Hay que conducir esto con alguien de experiencia, con alguien idóneo. Si bien todos tenemos nuestros corazones partidarios, claro, porque eso es inevitable, creo que la ciudadanía tiene que tener muy en cuenta quién va a estar en estos sitios de poder, que mal conducido o con una mala elección te va a llevar a una falta de legitimidad y eso te va a llevar a una falta de gobernabilidad, que son problemas que vamos a arrastrar después de 10, 15 años. ¿Verdad? Una elección mala es fundir el país. ¿Verdad? Paraguay no puede retroceder en esto que ya logró avanzar, que tampoco fue fácil. Hubo procesos, hubo retrocesos, hubo cuestionamientos, como decías, hubo cambio de legislación, pero digamos al contrario, tendríamos que ir perfeccionando este sistema electoral para hacerlo cada vez más legítimo y sin que deje lugar a dudas. De hecho, en las últimas elecciones hubo cuestionamiento. Hace poco le pregunté a Ramírez Zambonini, que se estaba retirando, sobre los cuestionamientos de las últimas elecciones del 2018. Pero el doctor Ramírez Zambonini, que es Transición Liberal, me decía, en realidad no hubo nada que objetar demasiado grave que haya modificado esa elección del presidente Mario Abdo Benítez. Interesante, porque la clase política siempre va a cuestionar. Claro. Lo importante es que ustedes tengan la respuesta siempre indubitable de que el procedimiento fue legítimo y de que se controló todo el proceso. En eso podemos decir que estamos evolucionando positivamente, César. Sí, yo creo que sí. Mira, acá tiene una particularidad del sistema de mutuo control. La justicia electoral lleva toda la elección sí, hasta el día de la mesa, que es generalmente el momento más complicado, punto crítico. Sí. Ahora vos que tuviste bastante de la mano, sabes que cuida las mesas. Quien no te cuida la mesa está frito. Ya sabemos que la mesa es un punto y la justicia tiene todo el proceso en sus manos del inicio
casi al fin, salvo el día D de la mesa, Claro. ¿verdad? Son puntos, y tocaste, dijiste dos palabras claves, que es la evolución del sistema electoral. El sistema electoral, que es un sistema, particularmente en Paraguay, que tenemos la composición de que es jurídico y administrativa, porque hay países que no lo tienen así. ¿Cierto? Solamente la corte hace la parte electoral, o hay Sí. una corte electoral y la parte administrativa. Perú divide en tres, A México veces en la dos. justicia ordinaria, inclusive. Exacto, administra. pero en Paraguay convive en un solo organismo, ¿verdad? Entonces, tocaste ese punto clave que es la evolución. Imagínate que tenemos financiamiento del 2012, no existía. Ahora vos puedes entrar en la página web y si César Rosell te dio 100.000 guaraníes, tiene que estar en la página web el 100.000 guaraníes que te dio y cuánto gastó el candidato. Va evolucionando no solamente el sistema de financiamiento, las máquinas de votación, que no son las urnas de votación, el Cierto. desbloqueo, las actas, el TREP. Y la parte electoral, a diferencia de todo lo otro, y porque hablaba de esa condición administrativa jurídica, no es sencillo como los demás, evoluciona mucho, Evoluciona muy rápido. constantemente y cada vez hay cambios y hay que tener mucho en cuenta la tecnología y también las redes, el fake Algunos news, dicen la que pronto propaganda. vamos a votar por una aplicación telefónica. Mira, ¿Alguna vez? Exacto, hay países ya que están tratando, haciendo Estados Unidos votaban por email también. Exacto, generalmente los que votan por mail, Estados Unidos, Corea, además son votos anticipados que ya vienen practicando esto desde la guerra. Ok. Pero entonces uno va, envía el voto, lo recibe por correo y después correo. se hace el escrutinio en el organismo, o eso se va dependiendo de cada legislación. Si la tecnología avanza mucho, yo amo la solemnidad del voto porque yo Claro. crecí en la justicia, entonces para mí el acto de ir Es a un votar ritual, para mí es es un día de exacto, fiesta ritual, es cívica. un día que tenés que tomarte. Ahora justamente está también el tema de la obligatoriedad del voto, que de hecho es obligatorio, es un Claro. derecho, un deber y una función pública, pero la multa del voto para aumentar la participación Sí. y todo lo que conlleva el ir a votar ese día. Para mí particularmente es un día demasiado especial como funcionario, vamos a suponer como académico, algo muy grande decir que uno es académico, ¿verdad? Sí, sí, estoy pero diciendo- entiendo pero el como punto. docente, porque soy docente de la universidad, y para mí es algo que va a llevar su tiempo en Paraguay todavía por el tema del secreto al voto, ¿verdad? Porque Sí. ¿qué se le cuestiona un poquito al voto por una app o por tal cosa? El secretismo del voto, que alguien Claro. te pueda a obligar a que vos votes por tal o cual persona, ¿verdad? Entiendo. Pero de que va la evolución, y para mí particularmente la máquina de votación, la cual eligieron en el último periodo, fue fantástica. La verdad que salió bastante bien. Salió bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, César. Lo voy a tutear porque él mismo me dio el permiso. Publicó recientemente 2 libros importantes. Uno tengo acá, Agrupaciones y Candidaturas Políticas en Paraguay, donde prácticamente existe un resumen de todos estos años, partido por partido, movimiento, muy interesante como trabajo. Pero el otro, que está medio agotado, habla sobre la financiación o el financiamiento de los procesos electorales. Tema delicado. Quiero que toquemos a la vuelta. Quiero entender bien por qué esto todavía está bajo sospecha. Porque si bien ya hay una legislación, todavía la gente dice no va a ganar fulano porque tiene más plata. O el sponsor este le va a hacer ganar a este. O inclusive algunos dicen la lista bloqueada complicó más porque ahora sí que Exacto. el que tiene más plata se ubica más arriba. Vamos a entrar un poquito en eso enseguida. César Rosell, te agradezco que hayas estado acá para hablar de esto tan importante para nuestro país. César Rosell, un joven paraguayo, funcionario de muchos años de la justicia electoral, quiere ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Podrá lograrlo o tiene que buscar un padrino político? ¿Podrá convencer con sus argumentos académicos? Bueno, hablaremos de eso también a la vuelta de la pausa. Estamos con César Rosell, que está postulándose para integrar la justicia electoral, la conducción de la justicia electoral, uno de los organismos más importantes de la estructura institucional del Paraguay. Antes de entrar al financiamiento y también lo que te decía, si al final tenés que buscar un padrino político, si no, no entras, quiero hacer un repaso rápido. Te tocaron varios integrantes y presidentes de la justicia electoral. Cada uno también fue construyendo esto que se logró después, más allá de sus distintas peculiaridades, ¿no? Desde, me acuerdo, el doctor Dendia, el doctor Morales, por supuesto el doctor Ramírez Zambonini. Estos pudieron hacer, digamos, lo que pretendían o tuvieron que someterse también a muchas presiones en su momento, según tu experiencia.
todos los ministros de la justicia. Entré con Expedito Rojas, Sí. Carlos Moyoli y Alberto Ramírez Zamonini, ¿verdad? De hecho, entré y crecí y vi todo lo que es la presión política Claro. del cargo. Uno puede ser un buen jurista, pero si no tiene una cintura política en este cargo, la verdad que es complejo. Épocas de Lino Oviedo, épocas de Exacto. la elección Argaña-Yoyito. También, todo eso, todos esos condimentos. Y después, obviamente, también los temas más nuevos, por así decirlo, que ya es el tema de Nicanor, de que si uno puede ser presidente, puede ser senador, Cierto. la reelección. Y hay un montón de condimentos dentro de la justicia políticos, ¿verdad? ¿Cómo se hace ahí? Como si te están presionando y vos tenés que hacer cumplir la ley. Mira, yo creo que hay que hacer lo que aprendí desde el día uno con mis ministros, que siempre decían, nos van a retar, en otras palabras, nos van a criticar, ya sabes cuál Sí, es ya me la palabra, imagino cuál. pero si nosotros nos regimos a la ley, así como está tarde o temprano, vamos a salir victoriosos. También esa creo que fue una clave, la clave de los ministros y del éxito y de la evolución que tuvo la justicia. Si bien es un organismo que cumple la ley, no es que hace la ley, eso también nos limita porque... hay que recordar que el código, así como hablamos recién de la evolución, nosotros somos un órgano exclusivamente de cumplimiento, ¿verdad? Hay muchas críticas de repente al sistema electoral que absorbe la justicia electoral, pero la justicia no tiene nada que ver, porque nosotros cumplimos la ley, ¿verdad? Claro. El éxito de las elecciones, evidentemente, es a través del manejo de toda la institución, de la cabeza que son los ministros y los demás, pero si tenemos malas leyes y no están acordes, la verdad que pueden correr peligro. Como en el caso, para citarte algo mucho más reciente, el caso de las máquinas de votación. Vos Sí. sabés que yo tuve la suerte, como te repetí, de viajar a otros países a ver elecciones y también obviamente me gusta todo lo que son los actos electivos. Y en todos los países del mundo las máquinas de votación fueron progresivas. Claro. De hecho, aquí también, de 2001 También. se Me usó acuerdo la que máquina. usamos las urnas electrónicas. Urna electrónica, que fueron progresivas, se Sí. hicieron piloto. Y acá en Paraguay, en la última elección, fue un desafío en el 2018, Sí. se hizo de una. De Sí. una, ¿verdad? Y salieron bien, ¿verdad? Esto es la clave de que si bien hay presiones políticas o no, mantenerse, ser técnico y estar bien preparado en el ámbito electoral, porque dijiste algo muy clave. Todos los ministros de la justicia electoral, en su mayoría, 90%, fueron jueces, Sí. electorales, o sea, gente preparada y gente de la casa, o sea, no fueron gente que fueron los últimos ministros, y yo destaco mucho lo que dijiste recientemente del doctor Ramírez Zamonini, que obviamente tiene una experiencia Extraordinario. imposible de alcanzar, extraordinaria. La doctora Malena Jueza y el doctor Bestar también fue apoderado, estuvo en cargos importantes en gobiernos Sí. anteriores y es un ministro que se trabaja extremadamente bien. Mira que yo fui director de financiamiento político cuando esto todavía no era Acción a Unidades, fue trabajo duro si los hay, fui uno de los primeros en traer todo el sistema de financiamiento, pero obviamente en la presidencia del doctor Bestar, que tu ministro te diga, César, a todos por igual. A todo el control, a todos por igual. Te da una tranquilidad, Claro. te da una espalda. Eso es de lo que hay vos que puedas. sostener, doctor. Eso hay que sostener, porque si entran políticos muy de raza, ¿a quién van a quién van a fijar la vara? ¿Van a la ciudadanía, a su partido, a su líder? No hablo del corazón, todos tenemos corazones, pero hay que tener en cuenta y respetar por sobre todo algo tan importante, la democracia, el voto, el sufragio, la institución, la ciudadanía. Por eso hay que tener... El Consejo tiene que ser celoso, Mario, de quiénes van a alternar y quiénes van a ser los futuros ministros de la justicia electoral. Está en juego toda la democracia y, como te digo, una mala elección no es que termina en 2 o 3 días, son años para volver a retomar todo lo que es la gobernabilidad de alguien que la falta de legitimidad que te puede dar una elección mala y después el problema de gobernabilidad, como te había tocado, son años para recuperar y para que el país pueda volver a reencauzarse. El tema de financiamiento de las campañas políticas es tan extenso que hasta existe un libro, ¿verdad? No vamos a agotarlo acá en 4 bloques, 10 minutos, pero el principal temor actualmente, y más con las listas de bloqueadas, es que el dinero narco, por ejemplo, el dinero mal habido o el dinero sucio ingrese a la política. ¿Existen los mecanismos para evitar o controlar o castigar eso? Ese es un tema espectacular. Mira, uno de los puntos principales es que se trató primero la ley de financiamiento, después el bloqueo, desbloqueo no se trataron en conjunto y tampoco el tema de las propagandas y todo lo demás. Imagínate, y te doy un dato. Para senador, porque sea un poquito más sencillo el ejemplo, para ser senador, en la última elección se presentaron más de 1.300 personas. 1.300 personas. Para 45 lugares. O sea, el 3% entra de toda esa gente. ¿A cómo haces para conocer a las 1.300 personas? Tienen acceso.
¿cómo hacemos para poder conocer a los candidatos? ¿Qué es lo más caro de una campaña política? Esta posibilidad que vos me estás dando a mí de poder salir afuera, de poder conocer, porque uno le vota obviamente a la persona que le conoce. Hacerse conocer. Hacerse conocer, ¿verdad? Entonces la crítica de la ley del desbloqueo es eso, ¿verdad? Que entran personas que tienen mucha fama, que tienen mucho dinero, pero que por ahí no están preparadas para el cargo. Y otras personas que te dicen, no, el desbloqueo es lo principal, porque si no antes se escondían financistas atrás de las listas cerradas, o sea... Claro. Esas son las dos aristas. Yo me quedo con el desbloqueo, creo que tenemos que seguir probando el desbloqueo, pero lo que dijiste anteriormente es clave. Una ley de financiamiento, hay que hacer una reingeniería de esta ley de financiamiento que permita dar mayor visibilidad a todos los actores, no solamente a los actores que tienen dinero, porque el uso de la política, y en un análisis que te hago así rápido de cuánto sale la política, porque la gente quiere saber cuánto es lo que cuesta, cuánto sale. En la última elección de 2018, pues la campaña política duraba en ese tiempo, ahora migró la ley, cambió, evolucionó, eran 60 días de gasto de campaña. Ahora desde la oficialización hay más días para gastar y ahora son 60 días de gasto de campaña. Yo hice un promedio de lo que se rindió por lo que se gastó. Es un análisis básico, pero es válido para saber cuánto se gasta. Y me salió más de 1.300 millones por día en esos 60 días. Eso es lo que se rindió. ¿Por partido o movimiento? Por todos los partidos de movimiento. Por todos los partidos de movimiento. Un promedio. Pero un promedio, obviamente, en base a 60 días. Nadie hace una campaña en 60 días. Claro. O sea, hay mucho más atrás de una campaña. Es solo lo que se rindió, todo lo que se justificó. O sea, que sería 4 veces más de lo que yo te estoy diciendo estimativamente. A ver, ahí César, muchos dicen hay que controlar ya desde las internas. ¿Actualmente se controla o no? Sí, eso fue el cambio, fue un cambio radical. Diste en un punto clave. Nunca en la historia del Paraguay se pudo controlar la interna. Jamás. ¿Y qué pasaba? Los políticos invertían todo en la interna. Una vez que son candidatos a la interna y si son un partido poderoso, bueno, ya estaba adentro. Claro. Entonces efectivizaba todo lo que podía en la interna y después ya ibas con la corriente del partido. Ahora con el sistema actual de desbloqueo, ¿qué pasa? Hay como una doble elección, ¿verdad? Siempre una doble elección, pero doble gasto, esa es la palabra. Correcto. Entonces vos vas a invertir en tu interna y luego invertís de vuelta en la elección nacional o municipal. Hay un control que es lo que se puede ver, el control ciudadano, por así decirlo. La ley todavía no habilita mucho como el sistema que tenemos en la interna son los partidos políticos, los dueños de ese proceso. La justicia electoral no se inmiscuye mucho, pero la ley nos dio algunas herramientas en cumplimiento, en exposición de rendiciones, declaraciones juradas, declaraciones de intereses económicos y un montón de temas técnicos que sí están en la página web. O sea, para responderte más claramente a la pregunta, se controla a media. Todavía necesitamos apretar un poco más. Hay que ajustar un poco. Hay que ajustar un poco más porque tenemos actualmente un sistema donde es mayoritariamente privada la inversión. Claro. Y te doy con un ejemplo. En la región, para no irnos muy lejos, vamos a hablar de Latinoamérica, ¿verdad? En la región, el único país que tiene todavía inversión exclusivamente privada. ¿Qué significa eso? Que la campaña solamente, el Estado no paga nada. Porque hay mucha crítica en un país donde falta educación, seguridad, salud, que le estemos dando plata a los políticos, al partido político. A la gente le cuesta un poco entender ¿por qué le doy plata a un político? A la pucha, es decir, claro. Si hay tanta necesidad. Yo siempre me gusta dar este ejemplo, que ya di varias veces, pero igual es muy fulminante. El único país de toda la región donde solamente hay financiamiento privado es Venezuela. Ah, mira vos, justamente. Con la Venezuela. Y Bolivia, que vaya, tenía un sistema mixto, pues fue privado, pues va migrando. Pero Venezuela es el único que mantiene el sistema privado. En los demás predomina el sistema público. ¿A qué quiero llegar? Que tenemos que ir migrando seguramente, y eso no significa una mayor inversión, a un sistema mayoritariamente público que permita la visibilidad de todos los actores, no solamente los actores que tengan un poder económico muy extenso. Que hay que mantener el subsidio electoral. Sí, claramente hay que mantener el subsidio electoral. Yo estoy de acuerdo, coste que no es muy popular, últimamente se puso de moda decir hay que cortar todo. Exacto. El problema es que si cortar todo, otro va a financiar. ¿Quién te financia? Si alguien financia exclusivamente tu campaña, te va a financiar gratis, no va a pedir nunca nada. Va a ser una persona que solamente quiere que César o Mario llegue al poder para verlo crecer. Es un cuestionamiento que se hace siempre en la academia y hay pocos libros de financiamiento. Te puedo decir que soy el primero que tiene un libro de financiamiento en Paraguay y poco en la región, no se lee mucho de financiamiento. Claro. Pero a mí ingreso mucho en las charlas, porque soy docente en la escuela judicial, en la maestría, tal cosa. Ingreso mucho con este tema de si tenemos que sí o no pagarle a los políticos. Y todos me empiezan a
a increpar directamente, pero cuando empiezo a mostrar los números y doy el ejemplo venezolano y otros ejemplos que tengo más, ahí cambia la historia. Terminan todos, casi, ahí siempre están los contrarios, uno, dos, tres que sabemos que son, pero casi todos dicen que tenemos que realmente ocuparnos del sistema público de financiamiento. Vamos a hacer una pausa. A ver, los que pasamos por esta experiencia de la política sabemos que el día de hay que tener reservado un dinerito para los integrantes de mesa. Tiene que almorzar, ese señor tiene que su colectivo, su taxi. Le quiero preguntar si eso también entra o no entra, si se legaliza eso, no, porque es parte de lo que guardan los partidos y movimientos para el famoso día D, que dicho sea de paso viene de un término militar que no tiene nada que ver con la política, pero se usa mucho, puesto de comando, día D, porque es una guerra muchas veces la política. Volvemos enseguida con César, que nos va a contar un poco más detalles de cómo funciona el sistema electoral paraguayo, fundamental también para elegir mejor cada vez que vamos a votar. Ya volvemos. Estamos hablando con César Rosell, hoy conversando la noche. Podría llegar a ser uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí. Si hacemos un poco de historia, creo que 50 por ahí habrá sido. 50 generalmente está. Después ya algunos bastante grandes, ¿no? Sí. Pero así, claro, el doctor Ramiro Samanini completó 27 años, 27. Una carrera extraordinaria. Pero estaba nomás pensando lo que quedó pendiente de la charla anterior, aparte de saber si ese pago a los miembros de mesa es legal, es ilegal, entra en la financiación. Aparte, antes de entrar en eso, muchos dicen, no, si el doctor Rosell no tiene un padrino político, no va a entrar. ¿Hay o no hay eso? La verdad que el sistema constitucional del Consejo de la Magistratura, de toda esta colegiatura, te invita a que vos, si no vas por parte de un empuje político, tengas pocas posibilidades, ¿verdad? Ajá. Yo todavía estoy en el proceso y en la esperanza de que mi experiencia en la justicia electoral, los años, mi parte académica, sea realmente el puntapié que me lleve a ser miembro, ¿verdad? En el proceso de selección, ¿hay un examen? ¿Hay un examen. Ahora cambió bastante de lo que era anteriormente. Ahora realmente hay mucha exposición. Yo tengo justamente en unas semanas, porque va cambiando, no podría decir una fecha exacta, una audiencia pública que está grabada, que todos pueden ver. Luego hay un examen, luego hay una audiencia valorativa por parte de los miembros. Es mucho más transparente. Todo lo que fue la ley de acceso a la información pública realmente cambió. Sí. El sistema jurídico, judicial, ¿verdad? Para mejor, para mucho mejor. Correcto. Y en todos los ámbitos, ¿verdad? Tanto electorales como en todo lo que sea la transparencia del proceso. Si bien sigue siendo político, el procedimiento tiene su componente técnico, jurídico, político, tiene varias aristas. Creo que podemos conseguir todos los números para poder llegar, ¿verdad? Claro, importante esto, porque se evolucionó también entonces en cuanto a hacer un proceso más transparente, más abierto y más riguroso también. Así sin descartar de que uno tampoco es un ingenuo y sabe que hay siempre influencias políticas. Tiene sus detalles que sí están a la vista, ¿verdad? Tienen sus detalles, pero tenemos que confiar en las instituciones. Justamente estoy como hijo de la casa, por así decirlo, y digo con mucho respeto a mis compañeros, a los funcionarios, a los que fuimos creciendo. Sí. Pero si no creemos en las instituciones y si no creamos instituciones fuertes, Claro. ese es el problema. La gente no confía en las instituciones, no va, y eso no es solamente las instituciones. Una de mis preguntas recurrentes cuando estoy en el aula es si se siente identificado con los gobernantes. En grado son mucho más críticos. Ya en maestría, en doctorado tienen otra... Qué raro eso, César, porque elegimos, participamos, legitimamos, pero después es como que no nos gusta lo que elegimos. Hay un desencanto. Hay un desencanto porque dijiste algo espectacular. Elegimos, participamos. ¿Quiénes? Hay que entender mucho y hay que trabajar mucho la parte estadística. Paraguay es el único país del mundo que tiene aproximadamente, y acá números más, menos, por eso estoy haciendo en porcentaje, 88% de gente afiliada a un partido político que vota. O sea, el voto duro es muchísimo. Y te digo un número rápido para que se entienda. Si tenemos un padrón, como fuimos en las últimas elecciones, 4,5 millones. Sí. ¿Cuántos son los colorados? 2,5 millones en teoría en padrón. ¿Y los liberales?
1,5 millones, tenés 4 millones. Y los demás partidos Queda muy poquito. queda muy poquito. ¿Y el nivel de participación cuánto es? No pasa el 60%. Otra vez achica más la torta. Se achica más. ¿Qué significa haciendo un análisis político, electoral, o como decía, hasta de guerra, como dijiste Sí. recientemente? Que el voto duro es clave. O sea, si vos no te vas a elegir, si vos no te vas a participar, que los jóvenes no quieren ir, ¿cuál es la franja que menos vota? De 18 a 24. Sí. La que menos La que le interesa hay que la política, rogarle que vote. a la que hay que empujarle, a la que hay que hacerle entender que la política está en el súper, en el combustible, en la educación, en todos lados, ¿verdad? Esa es la franja que menos vota. Entonces, aumentar el nivel de participación es lo que yo creo que nos va a dar un nivel de madurez mucho mayor. El caso uruguayo que tanto nos gusta últimamente, que Sí. está muy mediatizado, donde cambian de izquierda a derecha, ideología, Sí. se abrazan, el presidente va caminando. ¿Sabe cuánto es el nivel de participación en Uruguay? 90%. Claro. Entonces la gente cuando vaya, a mí me pasó, tuve la oportunidad de conocer unos diputados y a uno, inclusive son amigos míos, 3 miembros del Tribunal Electoral uruguayo, me dicen, el uruguayo cuando ve un diputado, un senador o algo así, sabe que él llegó por algo, se siente tranquilo de que esa persona está acá. Claro. Porque Y hubo ahora, mucha participación. mucha participación, está legitimado No lo que lo hablamos eligieron la anteriormente. estructura solamente. Exacto. En Qué cambio, interesante. es muy diferente a lo que uno va acá. Yo no sé si vemos muchos diputados y senadores en los shopping, caminando, en los teatros. Pero sí aparecen siempre elegidos. Porque sus Exacto. estructuras funcionan. Exacto, la estructura. Estamos en un sistema donde el aparato electoral sigue siendo muy fuerte. No quiero dejar colgando mi pregunta del día de, pero antes también se me ocurrió otra. El voto en el exterior se consiguió vía un hecho histórico que fue un referéndum. Referéndum, sí. Para mí un acto de justicia porque soy hijo de exiliados y sé lo que sufre el Paraguay afuera. Pero finalmente no se pudo plasmar bien porque es muy complejo el sistema de inscripción. Ahora se dice inscripción automática. ¿Qué debemos hacer? Mira, tocaste un punto excelente en el tema de lo que es el voto en el extranjero. Yo soy un fiel creyente de que el voto en el extranjero es clave, ¿verdad? Uno cuando sale, cuando va de Claro. viaje, yo no tuve mucho tiempo afuera, pero estuve estudiando y cuando se va y te encontrás con un paraguayo, te das cuenta la añoranza Claro. y lo que es sentirte todavía paraguayo, tu cercanía. Muchos siguen enviando dinero. Envían dinero, forma parte del sistema económico, las Sí. remesas son, pero además de eso, todo lo que conlleva la parte cultural, Emotiva, ¿no? anímica, social, todo lo que, o sea, es muy importante. Yo creo que hay que buscar la solución a esto. ¿Cuál es el problema? Y hablamos recién de financiamiento y de bloqueo y todo lo demás. Se trata todo muy rápido, Sí. se Claro. avanza demasiado, no hay mucho análisis. Nosotros a todo lo que es el proceso de legislativo tenemos que darle un condimento técnico, un condimento Claro. social, un condimento. Hay ese sistema de creación de leyes, creo que tiene que ser más amplio. Lo mismo pasa con financiamiento. Tuvimos la última ley de financiamiento por un tema de un escándalo que sucedió. De hecho, que todas las leyes de financiamiento en el mundo salen a través de un escándalo. Nadie dice demasiado bien estamos, vamos a evolucionar. Claro. ¿Verdad? Pero a lo que voy con la respuesta es que hay que solucionar el tema del voto Sí. en el extranjero. Deben votar, ya sea con ignición automática, no hay que ver cómo va concluyendo esto. Entiendo. Pero es una necesidad. Mejorar y eso. Y hay que mejorar, hay que mejorar definitivamente. Correcto, sí, Ya entiendo. sea por carta, ya sea por Sí. mail. La verdad que la justicia electoral y tenemos directores fantásticos con mucha experiencia que creo que le van a dar alguna solución. Además debe haber jurisprudencia también en otros países, ¿no? ¿Cómo hicieron? No somos el único país del mundo quizás que hace esto. Lo otro es lo del día D. Ese gasto del día D entra dentro de la... Ahora sí. Ah, Anteriormente no te tocó vivir ese gasto del día D, no entraba porque era hasta el día. Ahora Hasta el es día. hasta el día D, ya se puede rendir el gasto del día D, una evolución importante. Ajá. Hay dos críticos, como soy docente trato de dar las Claro. dos partes, te voy a dar las dos aristas. Hay gente que te dice que el gasto desde los 60 días hasta el día de la elección es suficiente, porque si no, eso la gente que tiene más plata va a gastar más tiempo. Va a tener mucho mayor apoyo económico. Y otros que te dicen, no, esa no es la realidad. Nadie gasta 60 días. Vamos a ayornarnos a lo que es la realidad y vamos a hacer gasto mayor. Pasó, porque ahora es desde la oficialización de la candidatura. Hay más días para rendir y para gastar. Ok. Pero no sé si es la realidad refleja actualmente de lo que es una campaña en sí. Ahora, y respondiéndote, lo del gasto del día de sí ya se puede Ya se retirar, puede. ya se puede. Interesante eso porque evidentemente es también, hasta, seamos sinceros, doctor, en los cálculos de todas las campañas se reserva fondos para ese día, es fundamental. No puedes quedarte sin dinero para ese día, donde hay que mover gente, hay que organizar justamente la estructura electoral, ¿no? Y ahí quiero completar un poco ese repaso para después entrar en otro tema que también me parece fundamental.
Pero los gastos de publicidad es una vieja discusión también. Se dice que hay un tiempo, ¿cuánto? ¿30 días, 60 días? Sí, de medios masivos, sí. Ok. Sí. Y vía pública. Pero vos ya ves ahora todas las paredes pintadas para la interna del partido de gobierno, pero también seguramente pronto de la oposición. ¿Por qué no se puede tomar una decisión mucho más firme sobre eso, o ahí ya entra la justicia ordinaria? Bueno, ahí hay una trampa política, ¿sabes? Que los políticos son muy audaces, ¿verdad? Está la propaganda política y la propaganda electoral. Sí. Y ahí hay que entender la división. La propaganda política es donde que está plasmada para la educación cívica, sí, para, bueno, entiendo, justamente, para potenciar la democracia, ¿verdad? Claro. Entonces utilizan la propaganda política disfrazada de electoral, porque en realidad se cataloga como propaganda electoral el día que diga votame, elegime el tal número, tal lista. Así mismo, pero mientras vos puedas poner viva la democracia, no César Rosell, adelante con la democracia, ¿entendés? Ya podemos ir saliendo. Y después Claro. tenés unos condimentos que dijiste que son, que en otros países sí se toman en cuenta, que son la inauguración de obras. Claro. Vemos muchas obras inauguradas antes de retirarse. Después vemos, eso está prohibido en países como España. Bueno, 6 meses antes, o poner tu nombre en un puente, Ya por no ejemplo, podés. ya no podés. Hay países, y eso podemos ir estudiando y evolucionando nosotros para poder ir mejorando el sistema, porque obviamente eso hace a lo que hablamos anteriormente, la propaganda, el conocimiento. Mira, acá hizo fulano tanta silla, acá hizo mengano tanto. Claro. Queda en la mente del elector después, ¿verdad? Y de hecho capaz no era así, ¿verdad? Es curioso eso, porque además es algo que el gobernante está haciendo como parte de su función. De su trabajo. Y no es un favor que hizo el gobernante, es un mandato, ¿verdad? Pero bueno, eso ya entra más. Vamos a hacer la pausa. A la vuelta quiero preguntarle su opinión. A lo mejor le voy a meter un problema al doctor César Rosell, pero es importante que hablemos sobre las concertaciones. Una figura contemplada por nuestra legislación, pero hasta ahora no ha sido fácil encararlas legalmente. Y ha habido cuestionamientos inclusive. Vamos a hablar un poquito de eso a la vuelta de la pausa, porque muy pronto estaremos hablando de eso rumbo al 2023. César Rosell, un lujo para esta noche porque tiene una gran experiencia a pesar de su juventud. Nos va a explicar un poquito también cómo funciona esa figura del ordenamiento jurídico y político de nuestro país. Ya volvemos. Una buena señal de la entrevista es cuando no te das cuenta y ya se te fue el tiempo. Quiere decir que por lo menos la charla fue interesante. Si se pone larga es porque es tediosa y tengo tanto que preguntarte, César, que quiero apurar el ritmo. A ver, concertación, vamos a eso rápidamente. Ya me explicaste lo del día D, ya me explicaste varios aspectos que muchos no conocíamos, pero la concertación es una figura contemplada por nuestra legislación, para comenzar. Así mismo, la concertación es una figura nueva, literalmente, ¿verdad? Sí. Dentro de la legislación, y es clave para lo que es la coyuntura actual entre la alianza y la concertación. Nunca hubo una concertación para una candidatura presidencial, ¿verdad? Siempre se optó por la alianza, ¿verdad? Sí. Ahora se habla mucho de lo que es la concertación y yo no sé si está hecho realmente el análisis jurídico de todo lo que conlleva la concertación. Y te digo rápidamente la diferencia que hay entre una alianza y una concertación para que entienda la gente de la forma más coloquial posible, ¿verdad? Sí. Primero, la alianza es un pacto exclusivamente electoral. O sea, una vez que termina la alianza, cada uno a su casa. En cambio, la concertación te lleva a un pacto político electoral que perdura por la cantidad de años de los cargos ganados. O sea, los 5 años, para resumir la perorata. Y después, ¿quiénes conforman? Uno solamente partidos y en el otro partidos y movimientos. Incluye más lo que es la concertación. O sea, la concertación está formada por partidos y movimientos. Alianza solamente partidos políticos. El financiamiento sí es igual, los dos pueden recibir subsidio de aporte. Y después tienen las otras aristas que son el padrón, el tribunal electoral, los apoderados, la plataforma común. O sea, es como volver a ser un partido o formar todos parte, para entendernos de una forma muy, muy coloquial. Es todo un partido político nuevo, por así que va a durar los 5 años, ¿verdad? Interesante, pero hay un punto que a mí me tocó de cerca, por eso voy a preguntarlo ahora mismo. ¿Qué padrón se usa para elegir en una concertación?
Bueno, ese es un tema jurídico interesante, ¿verdad? Mira, hay dos vertientes, por así decirlo, y vos sabés más que nadie, ¿verdad? Sí. El padrón abierto, que Sí. se puede o no se puede, te van a impugnar, ya sabemos. Ya sabemos. Sí o sí te van a impugnar Claro. si usas el padrón Te van a decir, abierto. usar lo que quieras, pero no uses mis afiliados. Exacto, y después está el tema de los afiliados, excluir los afiliados solo que tengan extracción colorada, en este caso, porque Sí. es lo que presentaron la impugnación. Sí. Animarse a presentar de vuelta con todo lo que es el Partido Colorado, o solamente quitar a los colorados que tengan afiliación única. Acuérdate que en nuestro sistema Cierto. hay varias personas que tienen múltiples afiliaciones. Claro. La ley te dice que la afiliación que cuenta es la última, pero o los partidos no depuran muchas veces o no ponen la fecha de la afiliación. Entonces pueden poner César y ponerme 5 partidos y no dice bien la fecha de cuándo me Entonces no afilié. sabes cuál fue la primera. Y se mantiene, ¿verdad? Ya si vos votás en la última, ya sabes, obviamente ahí puedes filtrar, ¿verdad? ¿Dónde votó César? Votó Claro. en el partido X, En la bueno, ya interna sabemos que, pero el problema es que la depuración total de ese padrón es autonomía de los partidos. Si bien el TSJE cruza, le da un análisis, algunos partidos lo vuelven a cargar, ¿verdad? No quiero que te acusen ahora de prejuzgar, ahora que sí llegas a ser integrante del tribunal, pero entonces esta concertación que se está generando ahora, que hace pocos días firmó su acuerdo de formación, va a tener que estudiar jurídicamente bien su estructura, su armado y su sistema de elección. Así mismo. Por eso te di todas las aristas para no entrar en algún Ok. problema. Yo estoy director de partido político, entonces trabajo con todos los Con partidos todos, claro. políticos y ya tuve esta charla inclusive con la mesa de la oposición Ajá. en este caso, ¿verdad? Ya. Y ellos están estudiando esas 3 alternativas de cómo presentarlas. Ya los nuevos ministros de la justicia van a tomar la decisión realmente de cómo llevar a cabo eso. Ahora vence eso en junio, 27 de junio vence el plazo Cierto. para la inscripción. O sea que ese tema que tocaste es puntual, es actual y por sobre todo es clave para definir cómo va a ser y quién va a ser el próximo candidato de la oposición. Claro, ahí cortito para cerrar ese tema. Uno es, cuando presenten esa concertación, oficialmente ya tienen que presentar su sistema también de elección. Sí, claro, ahí van Ok. a presentar ya los partidos que van a estar Sí. y el sitio. Obviamente ahí pueden haber otras cosas. Ya estamos hablando en el caso de las encuestas o mediciones, descabalgue, se puede todavía. Pasó la Claro. Asunción en la última elección, ¿verdad? Sí. Se inscribieron todos, pero después luego de eso descabalgaron a través de un sistema y hacen una elección simulada, por así decirlo, ¿verdad? Sí. Ahora, también está lo otro, ¿no? Que es, una vez que se avance, la gente dice, en la oposición, porque obviamente tengo muchos cercanos ahí, dicen, es la única manera de legitimar un candidato único. Si es que se hace por encuesta, si se hace a dedo, si se hace por sorteo, nunca termina de ser tan legítimo como un proceso electoral. Claro, ahí está. Ya se probó una delivery, se probó muchas cosas ya. Se probaron y mucho, hubo muchos inventos. la ¿verdad? gente quiere ir a votar. Exacto. Y ahí tenés las dos ahorita para no entrar yo Sí. a decir cuál sería la mejor, obviamente Claro. no compete, ¿verdad? Pero tenés la elección, o sea que la gente elija quién va a ser el candidato a través del voto, Sí. lo más legitimar lo máximo posible, ¿verdad? O por una cuestión económica, técnica y de debilidad de la oposición que te puede traer después Sí. de pelearnos todo para una elección o no, vayan a través de una encuesta, alguna medición y digan, no, Mario es el mejor, sigamos con Mario y no nos peleamos todo y vemos cómo solucionar. O sea, están las dos. Claro. Es una decisión política que va a Es tener. exclusivamente política. Ya las aristas que tocamos anteriormente, la jurídica, creo que ya los apoderados van a entrar a meterle si hacen padrón total, excluyen o hacen como siempre se hizo, que es solamente utilizando el padrón de los concertados. Ahí tenés todas las opciones. Interesante para ir manejando realidades, ¿no? Sobre todo aquellas personas que van a querer participar de este proceso. Ya para ir entrando a la parte final, César, ¿cómo se comporta tu familia? ¿Estás casado? Yo estoy casado, tengo 2 hijos, una de 9, un nene de 4. Sí. Y esa es mi familia. Qué interesante esto. Mujer de ámbito privado, ¿no? Privado, Público. privado, totalmente privado. Ella es contadora, licenciada en comercio exterior, tiene 2 carreras, pero está totalmente inmersa en el mundo privado. De hecho, no le gusta mucho mi mundo público, ¿verdad? Pero es que elegí o me eligió hace tantos años, así que yo... Claro. ¿Por qué querés ser miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral? Qué excelente pregunta. La verdad que nunca me he preguntado eso así, honestamente. ¿Por qué? Mira, y ese es un debate familiar bastante complejo, ¿verdad? Ajá. Me tocaste algo neurálgico, ¿verdad? Realmente yo quiero ser ministro, quiero ser miembro, realmente es la palabra correcta, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, por
todo el proceso que pasó, no solamente en mi vida, sino por todo el funcionariado que yo veo, y creo que con mucho respeto puedo representar tanto a los ciudadanos, pues no solamente mirando la parte política en sí, también tengo mi corazón político y lo puedo representar de una buena manera. De hecho, estuve en financiamiento, estuve en partido político, estuve en direcciones difíciles y hasta ahora no tengo ninguna queja mayor, por sobre todo. No es, a lo que voy es que no es algo muy personal y querer llegar por llegar. Yo creo que puedo hacer un trabajo independiente, bueno, sano, jurídicamente correcto, le puedo acompañar bien al miembro que queda. Y por sobre todo también reivindicar la carrera de una persona que podría decir de la casa, en nombre de todos los funcionarios. Me puede decir, no me puedo llamar yo que soy escritor, he escrito libros nomás, soy docente, de Claro. carrera, no quiero enfocarme en algo tan, no quiero ser, no quiero darme grandes Elogiarte, rasgos, ¿no? elogiarte, es muy difícil hablar de uno Pero, mismo, perdón, ¿verdad? ¿serías el primer miembro que venga del funcionariado de la justicia electoral? Sí, vos sabés que sí, el primer miembro que sería del ámbito administrativo. Ya Ok. hubo jueces, la Sí. última María Elena Huapenca, Dendia, ahora ya hubieron jueces, ya había miembros del tribunal, en este caso la Pero doctora Malena. funcionario, Pero funcionario de carrera, a los que les conocemos más, Carlos María, Mauro, claro, Fausto, sería el Salas, primero. todo, de esa camada de técnicos que somos los que desarrollamos conjuntamente con los magistrados, obviamente, las elecciones, sería el primero. Qué interesante, César, y es muy importante que lo apuntes porque la gente que está ahí mirando el programa siempre termina preguntándose y hasta desconfiando. Eh, yo tuve la oportunidad de ocupar un cargo público y siempre dicen, ¿para qué quiere este tipo estar ahí? ¿Será que busca una cuestión ególatra, busca dinero, busca fama? ¿Qué es lo que busca? En tu caso es un poco, sería la culminación lógica de una Exacto, carrera de toda una la vida. combinación de una carrera de toda la vida, llegar, me siento preparado, soy de la casa, y también contarte que yo tengo la expectativa de quedarme 10 años. No Ok. quedarme hasta el final, que sería los 75 años. Creo que con 10 años yo puedo lograr mis objetivos, que es apuntalar el sistema, mejorar el sistema, evolucionar el sistema y retirarme a los 10 años para dedicarme a otra cosa, ¿verdad? O sea, dedicarías los 10 años más productivos de tu vida. Exacto, creo que me Porque- siento, ese es un punto clave, porque Sí. me siento y estoy con la fuerza para poder lograr los objetivos que ya tengo trazado, ya tengo pensado como funcionario antiguo. Yo creo que ya sé bien dónde quiero, hasta dónde quiero llegar, y creo que con 10 años es suficiente para que yo esté ahí y pueda lograr el objetivo, y después ya darle, como yo estoy pidiendo lugar, como yo estoy pidiendo espacio también, darle ya el lugar a otra persona. No critico a Claro. otro postulante o el sistema, yo no estoy Pero lo criticando. tuyo sería Pero lo mío, y de forma muy personal, es quedarme los 10 10 años años. y retirar. Paraguay tiene peligro de un retroceso de su democracia. Obviamente cualquier país tiene ese peligro, ¿no? Pero, digamos, institucionalmente hemos hecho un camino interesante, pero no puede haber un sesgo autoritario, una corriente que nos haga retroceder si descuidamos esto. Totalmente. Si descuidamos el sistema y si nos basamos en un sistema de donde el dinero sea obviamente un factor muy clave, no podemos conducir hacia una autocracia. Mira, hay varios libros. El último libro que está muy de moda es Cómo muere la democracia. Cuenta la historia de Henry Ford, Sí. que los partidos políticos, y para resumirte el libro, los partidos políticos frenaron porque él tenía una intención o ellos veían que era un poco hacia una autocracia o tenía ciertas características nazis en ese momento, Sí, ¿verdad? me Así que, acuerdo. entonces lo frenaron. Entonces, fortalecer los partidos políticos, que está dentro de mi agenda, es clave. No podemos andar con partidos débiles o solamente con uno. Hay que fortalecer a todos los partidos, porque los partidos son, además de constitucionalmente el camino para que uno se candidate, es la pared, es el filtro que tenemos que tener todos los ciudadanos. El funcionario normal, el funcionario común que no tiene el tiempo para alimentarse o retroalimentarse en política, tiene que ser el partido político que uno confíe en ese partido político que lo representa de la mejor manera. O sea, hay que fortalecer el sistema de partidos políticos. Te siento empapado, entusiasmado, como para atropellar muros, para derribar barreras. Ojalá se te dé. Sería muy bueno un hombre joven para nuestro país en ese cargo tan importante y con muchos conocimientos adquiridos a pesar de esa juventud. Para terminar, todo esto que estás haciendo y todo esto que te propones como meta, llega un momento que también uno lo piensa en términos de trascendencia. ¿Sos de creer en Dios, agradecer, rezar, o sos absolutamente, agnóstico en la materia?
No, yo soy creyente, a veces un poco, días sí, días no, como todos, ¿verdad? ¿Te formaste en colegio religioso o...? No, yo me formé en el Colegio Nacional de la Capital, o sea, el bien CNC, así que... Independiente. Independiente, a la pucha, ¿verdad? CNC son bravos. Pero, digamos, tenés hiciste los ritos, te bautizaste, Todo. Tu hijo se... Todo, mi hijo está bautizado, todo. Soy creyente. Tuve mis etapas de evolución católica y de involución católica, Claro, ¿verdad? Y ahora pero me es encuentro nuestra en un punto cultura también, ¿no? Claro, es parte de nuestra... Creo que el 92% de los paraguayos tenemos que es algo también bastante. Somos una sociedad muy conservadora, ¿verdad? Claro. Crecemos ya automáticamente con el chip de que tenés que ser católico. Entiendo. Tenés ciertos... No, esto es una pregunta solamente personal, no tiene que ver con tu opción, pero es interesante conocer al ser humano también a partir hasta inclusive de sus creencias, ¿no? César, disfruté mucho esta charla, te agradezco. Vamos a leer este libro que nos trajiste con tanta amabilidad y vamos a tratar de que reediten el libro de financiamiento, porque me parece que la gente está más interesada en ese tema en este momento. Mucha fuerza, si no se da ahora, se podrá dar más adelante, pero sobre todo que sigas en esa convicción de mejorar la democracia del Paraguay, César. Muchísimas gracias, Mario. La verdad que disfruté mucho, yo estoy demasiado contento, creo que fue la entrevista que más disfruté hasta ahora, así que te agradezco infinitamente por esta oportunidad. Estoy a tu disposición de la ciudadanía siempre. Y bueno, vamos a tratar de llegar al objetivo, vamos a tratar de llegar para poder cumplir con la ciudadanía de la mejor manera posible, como ya estos 25 años lo he hecho. Tenía apenas 41 años. 41. Entonces esta pregunta no puedo dejar de hacerte y con esto cierro y cuidado con la respuesta. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. Bueno. Yo soy muy fanático, pero como igual que vos también le tengo mi corazón especial a los Rolling, le tengo mucho cariño. La gente cree que que todo es Cerro Limpia y no es así. Como son dijiste vos, primos hermanos. Y te voy a decir una frase tuya, ¿verdad? Te voy a decir una frase tuya que dijiste exactamente hace 6, 7 años. Esto no es nuevo, ¿verdad? Para pelear no tenemos la política, la religión y el fútbol. La música no está para pelearse. Así que me retiro con una frase tuya que es maravillosa y te cuento, yo la estoy usando y acuñando hace muchos años. Bien, me parece bien diplomática la respuesta. Me parece que tomó al pie de la letra aquella sugerencia que tiré alguna vez en algún programa de radio o de televisión. César Rosell, un hombre joven, pero que está dispuesto a dar los mejores años de su vida al servicio de una institución clave, la justicia electoral. Ojalá se le dé, ojalá tenga la oportunidad. Vamos a estar atentos. Nos vamos, será hasta la próxima aquí en Conversando la Noche por Mega TV.